Entonces, mi nombre es Sergio Suárez, me conocen como Checho, soy sacerdote de la comunidad de los Padres Escolapios, soy exalumno de este colegio, me gradué aquí de este colegio en el año 2003, hace un montón de tiempo, y entré a la comunidad. Actualmente mi principal labor no es tanto ser el vicerrector del colegio, aunque también, pero mi principal labor es ser formador. Yo soy el formador de los prenovicios y de los novicios escolapios, por eso estoy como la mitad del tiempo en el seminario, la mitad acá, intento poder estar en ambos lugares. Eso les cuento de mí. Y bueno, desde hace un tiempito, desde que soy formador de novicios especialmente, pues he venido trabajando mucho sobre José de Calasanz, su historia, su biografía, su espiritualidad, su pedagogía. Ya habiéndome presentado, ahora sí les cuento qué vamos a hacer en este espacio. Miren, a mí me dijeron que íbamos a tener 2 momentos de formación, uno en este semestre, otro en el otro semestre. Entonces, cuando me dijeron eso y me dijeron que la formación querían que fuera sobre espiritualidad y pedagogía de Calasanz, como para que ustedes puedan entender un poquito más qué hacemos acá en el colegio, cómo lo hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, entonces me dije a mí mismo que era bueno dividir esos 2 momentos, esas 2 presentaciones, trabajando en cada una un aspecto diferente. Entonces, ¿hoy qué quiero que trabajemos? Hoy quiero que trabajemos un poquito la biografía del santo. Muchas veces sí escuchamos de José de Calasanz, sí, el colegio se llama Calasanz, pero ¿quién fue Calasanz? ¿Qué vivió? ¿Qué hizo? ¿A qué se enfrentó? Entonces hoy quiero que nos detengamos un poquito ahí, para que luego, el otro semestre, ya podamos trabajar un poquito más de cuál fue su espiritualidad, cuál fue su pedagogía, cómo fue que él hizo las cosas y eso que tiene que ver con nuestro quehacer cotidiano. ¿Por qué quiero que lo hagamos así? Porque lo que me he dado cuenta es que si uno no conoce al hombre, al ser humano, a José de Calasanz, todo lo demás queda como muy etéreo, queda como por allá en las nubes. Ah, sí, que los escolapios escuchan gente. Ah, sí, que en el colegio acompañamos. Sí, todo eso es cierto. Pero si no conocemos la historia de Calasanz, si no conocemos quién fue él, por qué optó por lo que optó, lo demás nos queda como muy en el aire y no entendemos pues el fondo de las cosas. Por eso es que quiero que comencemos hoy hablando un poquito de la biografía del santo. Va a ser algo muy cortico para que después ustedes me puedan preguntar lo que quieran y no les voy a contar toda la biografía del santo porque además el santo vivió 91 años, entonces no les voy a contar toda su historia. Me voy a centrar solamente en su proceso vocacional, cómo fue que Calasanz descubrió su vocación. Y a partir de eso les contaré algunos datos de la vida de él, vamos a ver algunas cosas de la vida de él y vamos a entender un poco más uno de los elementos centrales de un colegio Calasanz, que es todo el acompañamiento vocacional. Eso es, ¿listo? Entonces, se los contaré, intentaré hacerlo de la manera más amena posible y después pueden preguntar lo que quieran. Todas las preguntas son bienvenidas. Métanse como en este lugar, allá en su cabecita, y vamos a conocer al santo, a José de Calasanz. ¿Quién fue ese hombre? ¿Y por qué ese hombre creó todo esto en lo que estamos hoy metidos? Entonces, para comenzar, para entender un poco cómo fue el proceso vocacional de Calasanz, lo primero es entender qué es vocación. Sí, gracias, Jaimito. ¿Qué es vocación? Entonces, miren, nosotros los escolapios manejamos una definición de vocación muy sintética, pero que incluye muchas cosas. Nosotros decimos que vocación es el llamado que descubro que Dios me hace desde lo que soy para que construya el mundo de una manera particular. En eso está resumido de manera muy sintética todo lo que entendemos por vocación. Entonces miren, vocación es un llamado, eso es lo primero. Y es un llamado que se siente en el interior. Un llamado de Dios que sentimos dentro. ¿A qué? Es un llamado a hacer de este mundo un lugar mejor. Si de algo estamos seguros es de que Dios quiere que este mundo sea un lugar mejor. Quiere que este mundo sea un paraíso. Y entonces para eso nos llama desde el interior. ¿Y cómo podemos identificar ese llamado? Si le ponemos mucha atención a lo que somos. Miren, en últimas ahí está resumido lo que intentamos hacer en un colegio Calasanz. ¿Qué intentamos hacer en un colegio Calasanz? Lo primero, que los chicos, que los niños, que los jóvenes aprendan a escuchar su interioridad para que reconozcan ese llamado, para que se encuentren ahí con la presencia de Dios. Lo segundo, intentamos hacer que los niños, los jóvenes se conozcan, quiénes son, cuáles son sus dones, cuáles son sus capacidades, qué potencialidades tienen. Y lo tercero, intentamos que sean empáticos con el mundo que los rodea.
Tal vez ese es uno de los elementos que más diferencian un colegio Calasanz de otros. Queremos que los muchachos vean la realidad y vean que esta realidad los necesita y que este mundo tiene un montón de necesidades y que ellos tienen con qué atender esas necesidades. Eso es lo que entendemos por vocación. Eso quiere decir que la vocación tiene como 3 grandes componentes. Entonces, el primero de ellos, Jaimito, es lo que soy, la identidad. Por eso les pongo ahí una imagen del santo, la imagen que más nos gusta de Calasanz. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es lo que soy? Dones, capacidades, valores, gustos profundos, anhelos profundos. Esa es la identidad. Ya vamos a ver que conocer la identidad, la propia identidad, es un camino de toda la vida. Calasanz no conoció todos sus dones y capacidades cuando era un niño, no. Tuvo 91 años para ir conociendo día a día para qué era bueno, qué dones tenía, qué capacidades tenía, cuáles eran sus valores, cuáles eran sus anhelos profundos. Es un camino de toda la vida. Miren, en el colegio, una de las cosas que intentamos hacer es que los niños inicien ese camino. Desde que son muy chiquitos en el preescolar hasta 11, el camino de quiénes son, para qué son buenos, qué talentos tienen. Porque ese es el primer componente de la vocación. El segundo componente de la vocación. El segundo componente de la vocación es la relación con Dios, que es como la propia espiritualidad. Es decir, cómo entiendo yo a Dios, cómo me entiendo en relación con Él y cómo me relaciono yo con Él. Eso es una espiritualidad. Claro, dentro del colegio, aquí manejamos, y también José de Calasanz lo vivió así, una espiritualidad católica. Sin embargo, dentro de la espiritualidad católica hay distintas espiritualidades, hay distintas maneras de entender a Dios, de relacionarnos con Él, de entender Él cómo se relaciona con nosotros. Calasanz creció dentro de una espiritualidad, la de su época, pero poco a poco fue encontrando una manera propia que le regalaba a Dios de relacionarse con Él, de entenderlo a Él, y esa es la espiritualidad que nos legó. Aquí a los muchachos, a los niños, los formamos en la espiritualidad católica, claro que sí, pero con esos tintes propios de José de Calasanz, que son unos tintes muy de él. Y lo mismo, esto no lo descubrió él cuando era niño, lo fue descubriendo a lo largo de los años, en un proceso continuo. Y el tercer componente de la vocación es la misión. La misión a la que nos sentimos enviados, la misión a la que cada ser humano se siente enviado. Es decir, es descubrir el mundo, la realidad, a qué me llaman a mí, qué quieren de mí y cómo puedo yo responder a eso. Miren, si vemos la realidad con unos ojos como los de Calasanz, lo que vemos es que la realidad nos necesita. Este país nos necesita, el mundo nos necesita y necesita de nosotros lo que somos. En últimas, el tercer componente de la vocación es descubrir que tenemos una misión. Miren, también eso es lo otro que intentamos hacer aquí en el colegio con los niños y con los jóvenes desde que son chiquiticos, y es que ellos descubran que tienen una misión en la vida, que no nacieron porque sí, que hay una misión, es decir, que el Padre Dios los soñó para que ellos le ayuden con su proyecto, y el proyecto de Dios es construir el reino en la tierra, y que para eso nos necesita cada uno. Esa es la misión. Y lo mismo que pasa con los otros dos componentes de la vocación, pasa con la misión. Eso no se descubre tan rápido, eso lo va descubriendo uno poco a poco va descubriendo a qué me envía Dios, qué necesita de mí, qué quiere que yo haga por este mundo. En el caso de Calasanz le tomó muchos años descubrir esa misión, muchos años, hasta que por fin la descubre ya siendo un hombre adulto de 40 años, descubre cuál es la misión del Señor para él. Pues muy bien, teniendo en cuenta esas coordenadas de qué es una vocación, ahora sí les voy a contar cómo fue el proceso de Calasanz para descubrir su vocación. Entonces miren, Calasanz descubrió su vocación por pedacitos. Normalmente decimos que la vocación de Calasanz está compuesta por 3 cosas. Vamos a devolvernos un momentico. Eso. La vocación de Calasanz está compuesta como por 3 cosas. La vocación de sacerdote, Calasanz era un sacerdote, la vocación de educador y la vocación de religioso, de consagrado. Y Calasanz las fue descubriendo en ese orden. Lo primero que descubre Calasanz es su llamado a ser sacerdote. Esa es la primera cosa que descubre. Y eso sí lo descubre muy jovencito. Lo segundo que descubre es su llamado a ser educador. Eso lo descubre ya en su adultez.
Y lo tercero que descubre de su vocación es su llamado a ser religioso, consagrado. Y eso lo descubre ya anciano. A los 60 años descubre que Dios, además de todo, lo llama a ser consagrado. Entonces, ahora sí, ¿cómo descubrió la vocación de sacerdote Calasanz? ¿Cómo fue ese proceso? Entonces, miren, ahí les pongo, digamos, en una línea, como las 3 cosas que le ayudaron a Calasanz a descubrir su vocación de sacerdote. La primera fue su familia. ¿Cómo era la familia de José de Calasanz? La familia de José de Calasanz, no tenemos muchos datos, era una familia grande. Recuerden que estamos en la España del siglo XVI, 1557. En esa España, su familia, lo que sí sabemos es que era una familia muy religiosa, como toda familia española del siglo XVI. Una familia en la que se rezaba en la mañana y en la tarde, se rezaba el rosario, se rezaba algo que se llamaba el oficio parvo de la Virgen, que eran unos salmos dedicados a María. Había un montón de costumbres religiosas y Calasanz creció en ese ambiente religioso. Y lo otro que sabemos de su familia es que en su familia hay una persona muy importante, la mamá, María Gastón. La mamá de Calasanz es muy importante porque, como en toda familia del siglo XVI, pues el papá se dedicaba a conseguir el sustento. La mamá era la que estaba en el hogar y la mamá era la que enseñaba los primeros rudimentos, tanto de las letras, porque enseñaba las cosas básicas de saber leer, saber escribir, pero también la mamá enseñaba la piedad cristiana, los rudimentos de la fe. Esa es la familia en la que crece Calasanz. Podríamos decir que es una familia como cualquier otra del siglo XVI. No había nada especial en su familia. No era una familia de la alta sociedad, tampoco era una familia pobre, era una familia de lo que se conocía en esa época como la baja nobleza. Es decir, era gente, digamos, para nosotros hoy, clase media. No había nada especial en ellos, una familia como cualquier otra, movida por los valores de la época. En esa familia, sin embargo, Calasanz, viendo la relación de su mamá con Dios y de su familia con Dios, comienza a cultivar una linda relación con Dios, que va a ser central en su vida. Lo siguiente que va a aparecer en su proceso es su educación. En tiempos de Calasanz no existía la educación primaria. Un poquito la educación primaria se tenía en la parroquia del pueblo. Calasanz nace en un pueblito de Aragón llamado Peralta de la Sal, en límites entre Aragón y Cataluña, allá en España. Y en ese pueblito, como todos los niños, él va a la parroquia. Y mientras aprende el catecismo de la iglesia, le comienzan a enseñar cosas básicas de lectura, escritura y aritmética, pero no existe la escuela primaria. Ya cuando crece, lo llevan a estudiar en un pueblo cercano, en Estadilla, y allá estudia con los padres trinitarios, una comunidad religiosa. Y esa comunidad religiosa, ¿qué efecto tiene en él? El efecto de que lo va metiendo en un ritmo de vida espiritual más fuerte incluso que el que vivía en la casa, porque a él le toca estudiar interno, porque aunque Estadilla hoy en carro es media hora, 40 minutos de Peralta de la Sal hasta Estadilla, pues en tiempo de Calasanz, a lomo de burro, pues era un gran viaje. Entonces Calasanz está interno allá. Y allá con los trinitarios ahonda su vida espiritual. Pero lo otro también que va a vivir en esa formación con la comunidad de los trinitarios es que los trinitarios son muy buenos en humanidades. Él aprende allá latín, aprende cosas básicas también de latín avanzado, y ahí se va metiendo en el mundo de las humanidades. Comienza a leer clásicos latinos, clásicos griegos, y va entrando en un mundo de una cultura que también lo va a permear profundamente. Podemos decir que aquí Calasanz con ellos comienza a descubrir que le llama la atención el sacerdocio. Y le llama la atención el sacerdocio, por un lado porque le permite cultivar su relación con Dios, pero también porque le permite una mayor instrucción, le permite aprender nuevas cosas. Y lo tercero, en este proceso de encontrar su vocación de sacerdote, pues es el ambiente cultural en el que está Calasanz. Calasanz, esta etapa de su infancia, la vive en un periodo que está marcado por 2 cosas. La primera, la Reforma Católica. Entonces recuerden ustedes, siglo XVI, viene la Reforma Luterana. Y entonces comienzan las iglesias protestantes, con Martín Lutero y luego con Calvino, Zwinglio, en fin. Y la Iglesia Católica responde con la Reforma Católica, o lo que se conoce como la Contrarreforma. Y es como que la Iglesia dice, bueno, estos se separaron, entonces nosotros vamos a fortalecernos en lo nuestro. Entonces es un periodo como de mucha efervescencia espiritual.
Los católicos se sienten más católicos que nunca, quieren mostrar que son católicos, quieren mostrar que son distintos de los protestantes. Es un periodo como donde hay mucha efervescencia religiosa. Y a Calasanz concretamente le toca lo que se conoce como el posconcilio de Trento. El concilio de Trento fue el concilio de la Reforma. Es el concilio donde los católicos se reúnen y dicen, esto nos caracteriza, esto nos identifica, vamos a impulsar esto en la iglesia. Y el periodo que le sigue, el posconcilio, es donde se intenta poner todo eso por obra. Y Calasanz es niño en el posconcilio y le toca todo ese periodo de efervescencia. Yo los veo a ustedes y ustedes son muy jóvenes. Yo también, ¿cierto? Yo me veo más viejito, pero no, soy joven, tengo 39 añitos nada más. A ninguno de nosotros, por ejemplo, nos tocó el posconcilio Vaticano II, pero a nuestros papás, bueno, a mis papás tampoco tanto, a mis abuelos sí, y por ejemplo a los escolapios viejitos sí. Si ustedes les preguntan a ellos, los periodos de posconcilio en la iglesia son muy particulares. Nada más visualicen esto más cercano a nosotros en el tiempo. Imagínense que hasta el año 68 más o menos, la misa, el padre la celebraba de espaldas y en latín. Y uno no entendía qué estaba pasando ahí. Y de un momento a otro, termina el Concilio Vaticano II, comienza la reforma litúrgica y un buen día uno descubre que el padre celebra de frente y en español. Eso es una cosa que uno dice, ¿qué pasó acá? Yo nunca había entendido qué pasaba en misa y ahora sí entiendo. Y es un periodo muy raro, los padres, los abuelos que vivieron eso, para ellos fue muy extraño. El padre iba de sotana, ahora miren cómo vamos los padres. Es un cambio muy fuerte. Así le tocó a Calasanz con el Concilio de Trento, un tiempo de muchos cambios, de mucha novedad, pero un tiempo como de mucha efervescencia de somos católicos, nos sentimos católicos, qué bueno ser católico. Pues Calasanz crece en ese periodo y eso lo va a permear profundamente. Y entonces Calasanz también va a ser un católico comprometido y va a querer impulsar esa reforma católica. Se va a sentir llamado por Dios a impulsar esa reforma. Por eso es que desde su adolescencia Calasanz comienza a decirle a su familia que él quiere ser sacerdote y comienza a tener una gran claridad de que eso es lo que Dios le pide. Al principio no va a tener problema con eso. Los papás, una familia obviamente católica del siglo XVI, pues qué chévere tener un hijo sacerdote, buenísimo. El problema está cuando comienzan a morir sus hermanos varones mayores y queda él como el único varón de la familia. Ahí vienen los problemas. Porque el papá de Calasanz le va a decir, si usted se mete de cura, se acaba el apellido Calasanz. Y entonces el papá no quiere, viene un periodo muy fuerte de enfrentamiento entre Calasanz y su papá, hasta que finalmente, de una manera providencial, Calasanz se enferma casi de muerte. Tiene 22 años y está a punto de morir. Y cuando está a punto de morir, su papá dice, voy a perder a mi hijo, al único varón que me queda, y llorando ahí ante el lecho casi de muerte de Calasanz, le dice a él como, si te recuperas de la enfermedad, yo te dejo ser sacerdote. Prefiero tener un hijo vivo, cura, que un hijo muerto. Y entonces maravillosamente Calasanz se recupera y entonces apenas se recupera dice, gracias, tú me diste tu palabra, ahora sí me preparo para las órdenes y se ordena de sacerdote. Muy bien, eso es lo primero que Calasanz descubre de su vocación. Calasanz estaba convencido de que ella había descubierto todo en su vocación, y que su vocación era simplemente ser sacerdote. Y comienza a vivir su vida de sacerdote, pero viviendo su vida de sacerdote viene para él una cosa más. Y ahora vamos a meternos con su vocación de educador. Calasanz nunca se imaginó que iba a ser profe, nunca, pero eso se los puedo asegurar. A él nunca se le ocurrió que iba a terminar en un colegio con niños, comenzando porque ni siquiera existían los colegios. Entonces a él nunca se le ocurrió que iba a terminar enseñando. Él decía, yo nací para ser cura, ya me ordené de cura, voy a ser cura. Comienza a trabajar como cura con distintos obispos. Y él comienza a decir, oiga, soy un muy buen cura. Y la verdad es que era muy buen cura. Y además va estudiando y llega hasta el doctorado, se doctora como teólogo. Y dice, oiga, yo soy bueno para esto, hago bien las cosas, me quieren los obispos. Y comienza a intuir que lo de él es ser obispo. En ese proceso, mientras va descubriendo eso, entonces Calasanz de manera sorprendente comienza a tener contacto con los pobres. En ese proceso, en el que Calasanz va ganando prestigio como sacerdote, llega a su diócesis, la diócesis de Urgell, allá en Cataluña,
Y en su diócesis le dan un cargo importante, bueno, 2 cargos importantes su obispo. Lo nombra visitador de comunidades que están, parroquias que están regadas casi que por los Pirineos, una cosa que se llama el Payar de Lluçà, por allá en el norte de Cataluña. Y además lo nombra oficial, como vicario hoy en día, de una zona grandísima de la diócesis. Y entonces Calasanz, que quería hacer las cosas bien, pues dice, bueno, si me nombraron visitador y si me nombraron vicario, pues voy a hacer las cosas como hay que hacerlas. No era lo común en la época era que Calasanz, teniendo prestigio, contratara a algún cura pobre y mandara al cura pobre a hacer las visitas. Eso era lo común en la época. Pero Calasanz, que está así muy emocionado con la reforma, con que él quiere ser un buen cura, dice, no, yo mismo voy a ir a visitar mis parroquias. Y se va a visitar parroquias. Y visitando parroquias, resulta que esas parroquias están en una zona muy pobre. Y comienza a entrar en contacto con que la realidad es mucho más amplia de lo que él creía. Calasanz, hasta ese momento, podríamos decir, tenía como una visión muy pequeñita de la realidad. Y cuando comienza a entrar en contacto con esas zonas pobres, la realidad se le amplía. Les voy a poner este ejemplo de mi propia vida, que es como yo entiendo este proceso de Calasanz. Miren, yo viví aquí en Masuren toda mi vida, estudié en este colegio, mis amigos son de toda esta zona. Para mí el mundo era esta zona. Cuando yo me gradué aquí del colegio, yo me fui a estudiar literatura en la Universidad Nacional. Y entonces cuando entré a estudiar literatura en la Universidad Nacional de Colombia, pues conocí a mis compañeros. Y entonces comenzaron a, venga, lo invito a mi casa. Y comencé a descubrir que la realidad era mucho más amplia de lo que yo creía. Uno de mis primeros compañeros de la universidad me dijo, lo invito a mi casa, y yo, hágale, yo vivo en el barrio Roma. Y entonces yo, carajo, ¿eso dónde queda? No, mi cabeza ni siquiera lo visualizaba, no, eso es en Kennedy. Y yo, juepucha, ¿y dónde queda Kennedy? Entonces, pues, es decir, mi cabeza sabía dónde quedaba Kennedy, pero ¿qué es eso? Y yo me acuerdo que me subí en esa buseta y yo, ¿para dónde voy? ¿Qué es esto? Y yo veía que eso, no, sí, vamos para allá, para el occidente. Y yo, ¿qué está pasando? Lo mismo con mi compañera que vivía en Engativá, lo mejor, mi amiga que vivía en Soacha. Y yo comencé a decir, el mundo es mucho más amplio de lo que yo creía, Bogotá es mucho más grande, la vida es mucho más amplia, el mundo es mucho más que lo que yo creía. Pues lo mismo le pasó a Calasanz en este periodo. Él creía que el mundo era una cosa chiquita y comienza a darse cuenta que el mundo es mucho más amplio, que hay una pobreza extrema en algunas zonas de Cataluña, que su oficialato, su vicaría, digámoslo así, en Tremp, tiene un montón de lugares que nadie nunca había visitado, que la gente pasa hambre y necesidad, y eso va a comenzar a moverle el corazón. Luego Calasanz va a viajar a Roma, queriendo ser obispo, y entonces él va a querer ir a Roma a ver si en Roma le dan un privilegio eclesiástico, eso se llamaba una canonjía, para que eso le permita ascender en su carrera eclesiástica y para que eso le permitiera llegar a ser obispo. Y estando allá en Roma, comienza a entrar en contacto con la pobreza de Roma. Y la Roma a la que llega Calasanz era una Roma esplendorosa, pero también era una Roma de una pobreza infinita. Y eso lo comienza a impactar muchísimo. Y en contacto con la pobreza, algo se comienza a mover en él. Los biógrafos dicen de una manera muy linda que Calasanz comienza a escuchar en su interior una voz que le dice, mira José, mira, solamente eso. Y dicen que él va caminando por las calles y escucha que una voz le dice, mira José, mira, mira la realidad, mira. Ese es un periodo muy fuerte para él. Y la pregunta de Calasanz comienza a ser, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué quieres de mí, Señor? Y entonces viene otra experiencia. Y es que la vida es muy rara con José de Calasanz. Y entonces comienza a tener que enseñar. No porque quisiera, sino porque así le tocó. Miren, está en Roma, está esperando que le salga esa canonjía. No tiene mucho que hacer, la verdad sea dicha. Tiene buen dinero en ese momento porque su papá murió, le dejó toda la herencia a él porque era el hombre. Él reparte una parte entre sus hermanas, pero se queda con una gran parte de la herencia y está en Roma, está casi que de vacaciones en Roma. No tiene mayor cosa que hacer. Va recomendado. ¿Y quién lo recomienda? Lo recomienda un cardenal muy importante en la época, el cardenal Marco Antonio Colonna. Y llega a vivir al palacio del cardenal. Y el cardenal le dice que a cambio de vivir ahí, de estar ahí en su casa, solamente le pide una cosa, que sea el maestro de los sobrinos, de sus sobrinos. No maestro como un tutor permanente, no, sino que les vaya dando rudimentos de latín, de teología a raticos. No era un trabajo que le implicara mucho tiempo. Y Calasanz pues obviamente acepta.
y comienza a tener que enseñar. Creo que nunca se había imaginado eso. Y comienza a darle clase a esos cardenales, que eran pues 2 pequeños cardenales de mucho prestigio. Y Calasanz era un tipo que le gustaba hacer las cosas bien, y entonces comienza a hacerlo bien, y eso comienza a moverle también el corazón. Ese contacto de a poco con esos 2 niños nobles, enseñándoles latín, comienza como a, oiga, esto de enseñar tiene su encanto, y descubre un encanto en algo que él nunca se imaginó, que educar a otro tiene su parte agradable. Y lo otro que hace es que como no tiene nada que hacer, entonces, porque además él creía que él iba por unos meses, ¿no? Él cree que él va a ir a Roma por 6 meses más o menos, y eso se comienza a prolongar. Y entonces Calasanz pues dice, ¿y qué me pongo a hacer? Y esa es una de sus grandes preguntas, ¿qué me pongo a hacer? Y hace lo clásico que hace cualquier pensionado en Colombia. Dice, pues me meto en alguna asociación, algún grupo de gente que haga algo chévere, y entonces se mete en una cofradía. Bueno, en varias cofradías. Las cofradías eran como pequeñas asociaciones benéficas y al mismo tiempo espirituales. Y Calasanz se comienza a meter en todas las que puede. Sí, me acabo de acordar de mi abuelita, que en su época se metió en todo lo que pudo, ¿no? Un costurero, las damas de no sé qué cosa, la Legión de María, en todo lo que podía, se metió mi abuelita. Pues así hizo Calasanz, se metió en cuanta cofradía pudo. Y llegó a una muy importante, la Cofradía de la Doctrina Cristiana. Entonces era una cofradía que se reunían una vez a la semana a rezar juntos, y una vez a la semana, el domingo, iban a los barrios pobres de Roma o a las afueras de Roma a enseñar el catecismo. Calasanz se mete ahí porque no tiene nada que hacer. No es que él diga, ay, esa es. No tiene nada que hacer. Le dicen, venga, métase acá. Bueno, se mete ahí. Y metiéndose ahí comienza a ir los domingos, casi todo el día, a los barrios periféricos de Roma, a enseñar catecismo a niños y adultos. Y comienza a descubrir que eso le mueve el corazón. Y entonces, viendo la realidad y viendo que le mueve el corazón enseñar, comienza a descubrir una nueva faceta de su vocación, que además de sacerdote se siente llamado a ser educador. Esto para Calasanz era un golpe fuerte, porque nada más lejano de su sueño de ser obispo que dedicarse a enseñarle a niños. Era lo completamente opuesto, y es un conflicto grande para él. La Cofradía de la Doctrina Cristiana hace que Calasanz conozca una parroquia chiquita en el barrio más pobre de Roma en esa época, el Trastevere. Y allá conoce una parroquia chiquita y descubre que hay un párroco que no solamente enseña catecismo, sino que además enseña a leer, a escribir y a sumar. Y que su escuelita no solamente funciona los domingos, sino que también funciona otros días de la semana a veces. Y Calasanz se vuelve amigo de ese párroco. Y entonces, en ese momento, todo hace clic en Calasanz. Dice, la realidad me necesita. Hay mucha pobreza, me gusta educar. Y se le ocurre decirle a ese párroco que por qué no amplían esa escuela, que la vuelvan una escuela de todos los días y que no le cobren a los niños. Al párroco al principio no le suena, es como, la idea no me cuadra mucho, yo soy párroco, yo no estoy para enseñar. Calasanz le dice, no, fresco, yo me encargo. Y arranca una pequeña escuelita de todos los días en la parroquia de Santa Dorotea, en el Trastevere. Y ahí es donde comienza a decir, esto de educar me llama profundamente. Ese es el segundo rasgo de su vocación. Y eso comienza a crecer en él de una manera impresionante. En 1600, eso comienza en 1597, en 1600 por fin sale la canonjía, por fin. La había esperado 8 años, desde 1592 hasta 1600. Y en 1600 sale la canonjía. Y cuando aparece la canonjía, no solamente es una canonjía, es la canonjía. Le han dado una canonjía para la diócesis de Sevilla, que era la diócesis en ese momento más importante de España en términos económicos, porque de Sevilla salían todos los barcos que venían a América. Y entonces era una diócesis que estaba llena de dinero, de prestigio. Ser canónigo en Sevilla era saber que en poco tiempo iba a ser obispo. Pero ya Calasanz está tan metido con esto de educar que decide renunciar a la canonjía y quedarse en esa escuelita de Roma. Lo llamamos los Escolapios, que es el momento en que Calasanz quema las naves y decide quedarse en Roma a enseñarle a niños. Y ahí Calasanz conoce ese segundo rasgo de su vocación, que Dios lo llama a ser educador. Hasta ahí, una vez más, Calasanz creía que ya lo había descubierto todo. Bueno,
Yo me imagino a Calasanz diciéndole a Dios, vale, soy sacerdote, soy educador, listo, hasta acá. Además ya tengo 40 y tantos años, ya descubrí mi vocación, listo, ya es vivir esto. Y él arranca a vivir eso. Hace que la escuela se amplíe, le mete todo el dinero que le quedaba a la escuela, se queda en la calle, literalmente Calasanz se quedó en la calle, no tenía nada, comienza a vivir de la beneficencia de otros, le dedica su vida entera. Y él creía que ahí ya lo había hecho todo, que su vocación era ser sacerdote y educador. Y sin embargo, como Dios siempre es así, todavía faltaba una cosa más. Entonces, Calasanz va descubriendo que Dios lo llama además a ser religioso, a ser consagrado, a crear una comunidad religiosa. Miren, lo primero es que Calasanz tiene unas primeras intuiciones de que Dios lo llama a ser religioso. Y esas primeras intuiciones ya las tenía desde España. Calasanz había vivido con dos obispos muy particulares, el obispo Andrés Capilla y el obispo Felipe de Urríez, que eran dos obispos que habían sido religiosos, uno dominico, el otro cartujo. Y Calasanz vivió con ellos como si fueran religiosos. Ellos llamaron a los sacerdotes que trabajaban para ellos y les dijeron que vivieran en comunidad, como vivimos los religiosos. Y a Calasanz le gustó la experiencia. Desde ahí como que él decía, oiga, esto de ser religioso como que tiene su encanto. Luego, cuando comienza la escuela ya grande, la escuela ya la pasa del Trastevere al centro de Roma, Calasanz se va a vivir dentro de la escuela y vive con otros y se va dando cuenta que eso de vivir en comunidad le llama la atención. Esas son unas primeras intuiciones, pero hasta ahí. Sus acompañantes espirituales comienzan a decirle, José, ¿no será que Dios te está pidiendo que fundes una familia religiosa, una comunidad? Y él dice, no, yo eso no. Y él no se veía haciendo voto de pobreza, castidad y obediencia, no. Y se negó a eso muchos años. Sin embargo, poco a poco, él va descubriendo cosas que le mueven el corazón. Entonces, comienza a tener contacto con los carmelitas descalzos. En esa época los carmelitas descalzos eran una comunidad nuevecita. Estaban recién llegados a Roma, además, porque acuérdense que ellos los fundó Teresa de Jesús en España. Estaban recién llegados. Y él se vuelve muy cercano a dos de ellos, al padre Juan de Jesús, que ahí hay una imagen, es la que está a la derecha, y al padre Domingo, que es el que está a la izquierda. Y ellos se vuelven sus confesores y sus acompañantes espirituales. Y Calasanz comienza a descubrir que es que la relación con Dios para él es más grande de lo que él mismo creía. Es decir, él comienza a descubrir que él no solamente quiere servir a Dios educando, sino comienza a sentir que él quiere entregarse por entero a Dios. Y eso es un conflicto grande para él, porque de verdad él no quería hacer votos, estaba muy negado a volverse religioso. Pero no solamente eso, sino que además va a entrar en contacto con otras personas, va a entrar en contacto con los franciscanos. Y entonces va a tener una relación muy cercana con los franciscanos. Y en la relación con ellos, a Calasanz le va a llamar mucho la atención el estilo de vida de ellos. Le llama mucho la atención, especialmente a los franciscanos conventuales, que son una reforma de esa época, pues el estilo de vida de Francisco de Asís, la pobreza en la que vive, su opción por dedicarse por entero a servir a otros. Y eso le va a seguir moviendo el corazón. Pero además, todo eso va a cristalizarse en otra cosa que él descubre. Y es que ya después de durar 15 años enseñando en la escuela, él comienza a darse cuenta que la enseñanza en la escuela es muy difícil, que estar uno metido todo el día en una escuela es muy duro y muy desgastante. Y él comienza a experimentar que la mayoría de gente se termina yendo. Las estadísticas son muy fuertes. En ese tiempo en el que Calasanz está armando su gran escuela de San Pantaleo, pasan más de 90 personas por la escuela. Y de esos 90 solamente permanecen 14. La gente entra, se va. Entra, se va, porque la labor de la escuela era muy difícil. Hoy en día es difícil, pero ahora imagínensela hace 400 años, cuando no existen un montón de cosas que tenemos hoy en día. Era una tarea muy difícil. Además, visualicen esto, Calasanz se inventa la escuela como la entendemos hoy en día. Eso es algo que la mayoría de gente no sabe, pero es muy lindo. A Calasanz, por ejemplo, es el primero al que se le ocurre que conviene dividir en cursos a los estudiantes dependiendo de su edad. Eso que para nosotros es tan obvio, no existía en la época. Cuando Calasanz arranca con un salón y con todos los niños ahí. Y a usted le va enseñando matemáticas un ratico, a usted le enseño algo de leer y a usted le enseño latín.
Y él comienza a darse cuenta, no, eso no funciona así, porque a medida que la escuela va creciendo, eso con 20 funciona, pero cuando ya son 50, 100, 900, 1000 estudiantes llegó a tener Calasanz en San Pantaleo. Calasanz se da cuenta, no, esto hay que dividirlo por cursos, dependiendo de la edad que tienen y del proceso de aprendizaje. Pero eran cursos de 50 muchachos, 60 muchachos. Además eran muchachos que venían sin ninguna instrucción previa. La mayoría eran muchachos hijos de plebeyos que no tenían ningún tipo de educación previa en casa. Entonces, edúquelos, era desgastante. Pero además imagínense una escuela en la que no se cobra matrícula. Era una escuela en la que cada mañana se levantaban y no sabían de dónde iba a saber lo que iban, no sabían de dónde iba a salir, lo que iban a comer, ni de dónde iban a salir los materiales para trabajar. Eso era súper desgastante. Todos los días ponían un cajoncito en la entrada para ver quién les donaba algo. Era muy dura la vida en esa época. Vivían en condiciones extremas. Eran más o menos 30 educadores que vivían en la misma escuela en unas condiciones a veces infrahumanas, porque tenían unas habitaciones chiquiticas, no tenían lo básico, no había comida a veces. No era agradable y la gente comienza a irse de la escuela. También porque la otra cosa que pasa es que la gente va, está con Calasanz, aprenden esa manera de hacer escuela de Calasanz y deciden irse a pueblos cercanos a Roma a armar su propia escuela de pago. Y entonces Calasanz comienza a quedarse sin gente. Y ahí es donde él comienza a darse cuenta que si uno no hace votos, difícilmente se va a quedar. Es decir, que si uno no se compromete firmando un documento, uno no se va a quedar. Y ahí es donde cristaliza su vocación de religioso. Estamos en el año 1617 y Calasanz toma la decisión de fundar una comunidad religiosa, porque Dios se lo pide. Y entonces hace votos de pobreza, castidad y obediencia y arranca la comunidad de los padres escolapios. Es la primera comunidad en la historia de la iglesia que se dedica exclusivamente a educar niños y jóvenes. Exclusivamente. Ya otras comunidades se educaban, los jesuitas, los dominicos, pero exclusivamente los escolapios son la primera comunidad que solamente se dedica a educar en colegios. Y aparte de eso, Calasanz crea esta comunidad y además la crea de una manera muy particular. Estos son datos así curiosos para que sepan. Los escolapios comenzamos siendo comunidad mendicante, es decir, no podíamos cobrar nada y no podíamos tener nada. Entonces imagínense la vida de un escolapio del siglo XVII, era esta: daba clases en la mañana, paraban, daba clases en la tarde, terminaban las clases y luego se iban a pedir limosna, porque la escuela se mantenía a punta de limosna. Normalmente la limosna no era dinero, la limosna era cosas. Entonces se dividían y entonces iban y recibían mercadito. Con eso comían ellos, le daban de comer a los niños. No le cobraban nada a los niños, todo era a punta de limosnas. Lo otro es que era una comunidad reformada, no era una comunidad descalza. Entonces los escolapios andaban a pie limpio, bueno, en sandalias. Entonces andaban en sandalias, como un gesto de pobreza. Y aparte de todo, habían optado por una pobreza muy fuerte, entonces vivían con un hábito, que era el hábito hecho del material más burdo. Eso fue un rollo en la época, porque los escolapios se enfermaban muchísimo, porque en el verano eso era como cabuya, el hábito, entonces el calor era insoportable en el verano romano, y en el invierno esa vaina dicen que picaba, eso cuentan los escolapios, que eso rascaba por todos lados. Entonces bueno, así arranca esta comunidad. ¿Por qué la quiso así Calasanz? Porque los quería simples y sencillos para que pudieran trabajar con los niños, porque si eran así muy grandes, muy altivos, difícilmente iban a poder trabajar con los niños y con los jóvenes más pobres. Ese es el tercer rasgo de la vocación de Calasanz, su vocación de consagrado y de religioso. Eso lo descubre cuando tiene 60 años. Y ya te doy la palabra. Eso lo descubre cuando tiene 60 años. Ahí descubre que Dios lo llama a ser religioso. En síntesis, ¿cuál es la vocación escolapia entonces? Miren, la vocación escolapia es esto. Es la vocación de Calasanz que se convierte en una vocación para la iglesia, que se convierte en un carisma. Esa es la vocación escolapia. Es decir, esa vocación que Calasanz descubrió a lo largo de más de 60 años es la vocación que algunos de nosotros, religiosos, hemos descubierto. Y por eso hemos dicho, oiga, Dios me llama también a ser como Calasanz. Pero no solamente la hemos descubierto nosotros los religiosos, también hay laicos que van descubriendo esa vocación. Por eso hay religiosos escolapios y laicos escolapios. Cuando la iglesia dice la vocación de una persona puede ser la vocación de otros, la iglesia dice eso es un carisma.
Y entonces por eso es que la iglesia dice que las escuelas pías tienen un carisma, el carisma escolapio. ¿Y qué compone el carisma escolapio? Una manera de hacer comunidad. Los escolapios tenemos una manera nuestra de hacer comunidad, una manera en la que vivimos juntos. Uno cree, falsamente, que todas las comunidades religiosas viven igual, y no. Se los puedo decir yo, ya con estos años que llevo en la tierra, no. Si ustedes van a una comunidad de jesuitas, ellos viven diferente de cómo vivimos nosotros. Si van a una comunidad de dominicos, viven diferente de cómo vivimos nosotros. Cada comunidad tiene una manera particular de hacer comunidad, de vivir juntos, de rezar juntos, de comer juntos, de ver televisión juntos. Eso suena raro, pero es así. Los escolapios tenemos una manera propia. Y esa manera propia también la vivimos aquí en el colegio con los niños y los jóvenes. Por ejemplo, ¿qué hacemos en el movimiento Calasanz? En el movimiento Calasanz lo que hacemos es compartirles esa manera de hacer comunidad a los niños y jóvenes, que está marcada por compartir la vida. Nosotros los escolapios nos encanta hablar de qué nos pasó, qué sentimos, cómo nos fue en el día. Eso es muy importante para nosotros. También nuestra manera de hacer comunidad está muy marcada por tener espacios fuertes de oración juntos. Aunque les suene raro, hay comunidades religiosas que no rezan juntas. En cambio, para nosotros es muy importante rezar juntos en las mañanas y en las tardes. Y eso también es lo que le enseñamos a los niños, el rezar con otros, a los jóvenes, el rezar con otros. Pero además de todo, nuestro carisma implica una espiritualidad, es decir, una manera de relación con Dios. Y miren, esa manera de relación con Dios está marcada por esto que descubrió Calasanz, y es que Dios es como un maestro, como un educador, que nos va llevando pasito a pasito y nos va enseñando poquito a poquito hacia dónde tenemos que ir. Lo llamamos una espiritualidad pedagógica. Es decir, Dios dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, nos va llevando como un profesor va llevando a sus estudiantes. Esa es nuestra espiritualidad. Y esa es la que les intentamos enseñar también a los niños en los distintos espacios, las clases de pastoral, la oración de la mañana, la oración continua, los grupos juveniles, los grupos de Alaki. En todos esos espacios intentamos enseñarles esa espiritualidad. Y lo tercero, pues es una misión. Lo tercero que compone el carisma escolapio es esta bella misión, la misión de evangelizar educando. Esa es la misión de los escolapios. Lo que intentamos hacer nosotros es acercar a los niños a Dios, al Dios de la vida, al Dios de Jesús, a través de la educación. Y eso también es un poco lo que les vamos enseñando a ellos, que uno puede evangelizar a otros, uno puede anunciarle la buena noticia de Jesús a otros a través de la educación. Ese es el carisma de las escuelas pías, la vocación de José de Calasanz, que se vuelve una vocación para otros. Y desde ahí es que hacemos lo que hacemos. Por eso, en la siguiente formación que tendremos, les voy a explicar, ahora sí, después de esto, cómo es que vivimos esto en el día a día, qué es lo que hacemos cotidianamente, para que puedan entender un poquito mejor el proyecto educativo que tenemos acá. Pues muy bien, eso era lo que quería compartir con ustedes en este ratico. Nos quedan unos minutos, 10 minuticos, un poco más de 10 minuticos, para preguntas, para lo que quieran preguntar o comentar. Tú tenías una pregunta, sí señora. Pues tú mencionas que la vocación inicial era el Sacerdote. la educación y luego la espiritualidad. Para ser sacerdote no tiene que ser espiritual o no es lo mismo, por así decirlo. Sí, es que el tercer, es una muy buena pregunta, porque esto es una cosa, esto implicaría una explicación larguísima. Voy a intentar hacerla muy corta. En la iglesia hay dos maneras de ser sacerdote. Una manera de sacerdote diocesano, los que tienen parroquias. Es decir, el párroco de la parroquia a la que ustedes suelen ir, él es un sacerdote diocesano. Y esa es una manera de ser sacerdote. Otra manera de ser sacerdote es ser sacerdote religioso, como nosotros, como los jesuitas, como los franciscanos, como los dominicos. Son dos maneras diferentes de ser sacerdote. ¿Qué las diferencia? Que el sacerdote diocesano, la iglesia lo ordena para el servicio de una comunidad. Y fundamentalmente el sacerdote diocesano se ordena para servir a una comunidad, en una parroquia y eso. En cambio, el sacerdote religioso, lo que lo identifica es que se siente llamado a ser todo de Dios, todo de Dios. Ese es el gran llamado, a ser completamente de Dios. Y para eso se consagra, hace unos votos de pobreza, castidad, obediencia, en nuestro caso de educación, hace unos votos. Y dentro de eso también descubre el llamado a, dentro de ese espacio, ser sacerdote para otros. ¿Más o menos? Es que es complejita la división. Voy a ponerles otro ejemplo a ver si es más claro. No sé si ustedes saben esto, pero los sacerdotes diocesanos... ¿Tiene una
Dime. Sí se excluye. Tú no puedes ser diocesano y religioso a la vez. No, porque entonces imagínate que la espiritualidad de los sacerdotes diocesanos es una espiritualidad del servicio a la comunidad. En cambio, la espiritualidad de los religiosos es la espiritualidad de la propia comunidad. Es una espiritualidad diferente. Eso no quiere decir que los diocesanos no tengan espiritualidad. No, claro, imagínate que no la tuvieran. Entonces, ¿cómo harían su servicio? Pero es diferente. Te lo voy a poner como con este término. Ustedes sabían que los diocesanos no hacen votos. Los diocesanos no hacen votos. Los diocesanos hacen unas promesas. Entonces, mira, donde más se nota es en esto. ¿Un padre diocesano puede tener propiedades? Sí, claro, todas las que quiera. Debería ser muy austero, debería. Pero él puede tener carro, casa, puede tener 3 apartamentos, puede tener 4 carros, porque él no hace voto de pobreza. Él hace una promesa de austeridad. Es decir, él hace una promesa de vivir de una manera sencilla. Pero cada uno interpreta que es sencillo. Y yo creo que ustedes lo han visto, ¿no? Hay párrocos que uno dice, qué párroco tan pobre, de verdad, vive con lo justo. Y hay párrocos que uno dice, oiga, le va bien. ¿Se acuerdan ese dicho de las abuelitas de tiene más plata que un cura con 2 parroquias? Bueno, pues entonces, porque eso es, porque ellos no hacen voto. Nosotros los religiosos sí hacemos votos, entonces nosotros no tenemos nada. Yo, por ejemplo, llegué en un carro hoy aquí al colegio, pero ese carro no está a nombre del padre Sergio, ese carro está a nombre de la comunidad de los padres escolapios, y ese carro pertenece al seminario. El día que me cambian de comunidad, yo no digo yo me llevo mi carrito, no, porque el carrito no es mío. Yo no tengo nada mío, nada a nombre mío, porque hice un voto de pobreza. Otro ejemplo. Los diocesanos hacen una promesa de obediencia a su obispo. Eso implica que lo que les diga el obispo lo tienen que hacer. Sí, pero a veces le pueden decir al obispo que no. Eso genera conflictos fuertes, pero no pasa nada. Es decir, sí pasan cosas, el obispo los puede regañar, el obispo les puede prohibir celebrar Eucaristía en su diócesis, pero ellos pueden decirle no al obispo. Yo tengo un voto de obediencia, yo no puedo decirle que no a mi provincial. Si mi provincial, por ejemplo, cuando comenzó el año me dijo, Checho, tú te vas de vicerrector al colegio de la 170. Yo no puedo decirle no, si le digo no, él me puede sacar de la comunidad, me puede expulsar. En cambio, al diocesano no lo pueden expulsar de su ministerio por no obedecer. Lo que pasa es que sí lo pueden sacar de su diócesis, pero no lo pueden expulsar de ser sacerdote diocesano. Lo otro sí es que ellos hacen una promesa de celibato, nosotros hacemos un voto de castidad, eso sí es igualito, ¿no? Eso sí no les da permiso a ellos para nada y a nosotros tampoco. Pero, ¿por qué? Sí, porque. Entonces, ¿pero por qué les digo eso? Porque una manera de vivir implica unas cosas, la otra implica otras. Calasanz comenzó siendo sacerdote diocesano, por eso él tenía propiedades. Él tenía un montón de. Le iba bien, porque la verdad es que le dejaron toda la herencia y él alcanzó a tener varias cosas. Pero además, en tiempos de Calasanz, a los sacerdotes les daban, eso era muy interesante en esa época, por ejemplo, a uno le daban parroquias, ¿sí? Al sacerdote. No como hoy. Hoy a un párroco le dan una parroquia para que el párroco la administre y le sirva a la gente. En tiempos de Calasanz la parroquia era un beneficio económico. Calasanz tenía 2 parroquias, le habían dado de regalo. Y eso quiere decir que todo lo que entraba ahí era para él. Él no vivía en las parroquias y no atendía esas 2 parroquias. Lo que él tenía era un padre ahí al que él le pagaba, un padre pobre. Calasanz le daba un dinero, pero todo lo que entraba a la parroquia era para él. Tenía además la herencia, todo eso era de él. Cuando él se vuelve religioso, cuando él se consagra a Dios por completo, en ese momento él tiene que renunciar a todo. No le costó nada porque ya no tenía nada. Cuando él se consagró ya no tenía nada, estaba en la pobreza completa. Pero igual ya lo que perdía era la posibilidad de tener algo para él. Ya cuando uno se hace votos, uno pierde la posibilidad de tener algo para uno. Esa es como la diferencia entre las dos cosas. Es decir, Calasanz comenzó siendo sacerdote diocesano y terminó siendo un sacerdote escolapio, un sacerdote consagrado, religioso. ¿Estuvo más claro así? Es que eso es complejo, eso es difícil de entender. Sí. Entonces, no entiendo, por ejemplo, un sacerdote como tú no percibe ingresos. No. ¿Cómo compra? Esa es una excelente pregunta. Esto ya están entrando ahí ya a la intimidad de nuestra vida. Mira, entonces no, y se los puedo contar porque eso no tiene nada secreto. Mira, la cosa es muy sencilla. En el caso de nosotros los escolapios funciona así. Todos mis gastos los cubre la comunidad. Todos mis gastos, eso. Ya cosas personales que yo necesite, pero que necesite. Entonces la comunidad me da a mí una asignación personal, se llama así. Es decir, yo en el año puedo gastar un dinero. Jamás les puedo decir cuánto es porque eso no tiene nada de secreto. Yo puedo gastar en el año 3 millones de pesos. En el año, de enero a diciembre. Esos 3 millones de pesos son 3 millones 100, creo. Esos 3 millones 100 yo los puedo gastar en el año. ¿Para qué? ¿Para qué son? Son para mis cosas de aseo, porque la comunidad me da jabón y papel higiénico.
Pero la crema de afeitar, ¿sí ven por qué no me afeito? Entonces la crema de afeitar, las cuchillas, es que yo no uso muchas cosas de aseo. ¿Qué más uso yo de aseo? El desodorante, ese es muy importante, gracias. El desodorante, el talco para pies, eso lo tengo que comprar de esos 3 millones. Si necesito ropa, también de ahí la tengo que comprar. Por eso nosotros no es que tengamos mucha ropita, y uno cuida mucho su ropita, yo la lavo con mucho cariño para que dure. Entonces, porque eso, eso también sale de ahí. Y de ahí sale, que la verdad es en lo que yo más gasto mi asignación personal, por ejemplo, el Día de la Madre, pues hombre, ¿cómo no le voy a invitar a mi mamita alguna cosa tan linda que ha sido? Pues de mi asignación personal sale la invitación, el regalito que le doy, eso. 3 millones. Si se acabaron en junio, se fregó y mire a ver de dónde saca desodorante, use leche de magnesia, entonces métase al cuarto del hermano y róbele y ya todas las mañanas, porque ya no hay más. Yo soy el vicerrector de este colegio. Entonces, mira, eso es muy interesante. El colegio, este colegio, no me paga a mí. Este colegio da un salario a los 3 padres que trabajamos acá. Acá trabajamos el padre Luis, que creo que todos lo conocen, el padre Juan Carlos, que creo que también lo conocen, y yo. Ese salario entra para esta comunidad de acá, no para la mía. Yo vivo en el seminario, ellos viven acá. Entra para esa comunidad, pero no entra para ellos, entra para toda la comunidad. Y con eso vive la comunidad de acá. Y como ellos son solamente 2, bueno, y el padre provincial 3, sobra. Lo que sobra se recoge. Y con eso mantenemos la Fundación Educativa Calasanz. Pero ninguno recibe salario propio. Es decir, a mí este colegio no me paga por ser vicerrector, ni por las clases del seminario que doy, ni nada de eso. Así funciona, ese es el voto de pobreza. Para la empanada ahorita toca que me la gasten, ¿sí? Entonces, ahí es. Sí, claro que sí. Uno es la influencia de Galileo Galilei y Campanella, ¿sí? Digamos que me parece que hay un punto importante. Súper importante. Aparte del hecho que también soy exalumno de aquí, pues por eso. Claro que sí. 2, el tema de la familia, porque no solamente es la comunidad de los escolapios, sino también las otras comunidades que se crearon alrededor de la obra de San José, ¿no? Las hermanas escolapios, ¿sí? Y 3, el tema de la santificación. Yo creo que es un punto importante porque me parece que es de destacar, ¿sí? Porque normalmente diríamos en la santificación siempre encuentran como los milagros de porque curó a alguien, ¿sí? Y ese es el proceso de la santificación, de por qué llega a ser santo. Yo quisiera como que profundizaras como en estos 3 aspectos. Digamos que eso lo podemos ver en una siguiente formación de la biografía de Calasanz, porque todo eso pasa después de lo que les conté. Pero así como de manera rápida, sí. Miren, Calasanz ya cuando funda la comunidad de los escolapios, con las características que les dije, pobres, mendicantes, dedicados a la educación, una de las primeras cosas que él dice, me gusta decirlo de esta manera, podemos ser muy pobres, pero tenemos que ser muy bien preparados. Entonces, y esa siempre ha sido nuestra filosofía, es decir, podemos vivir de manera muy simple y muy sencilla, pero nos preparamos lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los formandos escolapios estudian en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. ¿Cuesta? Sí, pero hay que darle la mejor formación que se pueda. Y eso desde tiempos de Calasanz. Entonces, Calasanz buscando la mejor formación para los escolapios, hace que 2 personas que en la época no eran muy bien vistas, ambos habían tenido problemas con la Inquisición, sean profesores de los escolapios. Hoy por hoy la Iglesia reconoce que fueron 2 grandes personas, 2 hombres doctos, pero en su época tuvieron problemas graves. Uno, Tomás Campanella, dominico. Calasanz hace que los escolapios en formación estudien con él filosofía. Era uno de los mejores filósofos de la época. Su filosofía, la Iglesia la veía como, eso me suena medio heterodoxo, eso como que no me gusta. Pero Calasanz dice, es el mejor, es el mejor. Eso le trajo problemas, pero como que a Calasanz no le gustaba, pues no tenía problema en buscar problemas. Es decir, como que, bueno, entonces eso. Y Galileo Galilei en Florencia, pues era en ese momento pues el gran científico de la época y un tremendo matemático. Y aunque ya había sufrido el proceso con la Inquisición y la Inquisición lo había mandado a callar, Calasanz dice, yo quiero que los escolapios aprendan las mejores matemáticas y la mejor ciencia de la época. Y los manda a estudiar con él a los escolapios de Florencia. La relación con Galileo fue tan cercana que los escolapios de Florencia fueron los que acompañaron a Galileo sus últimos años de vida. De por sí, la comunidad de Florencia, ellos se rotaban para que uno de ellos se quedara en la noche a cuidar a Galileo ya viejito.
y aprendieron con él las mejores matemáticas, pero eso trajo unos problemas que ustedes no se imaginan, es decir, eso trajo montones de problemas. Lo segundo que preguntabas, claro, este carisma de Calasanz tiene mucha potencia y entonces van pasando los siglos y hay otras personas que conocen este carisma y dicen, oiga, yo también lo siento dentro, pero yo siento que Dios me invita a adaptarlo a otra realidad. Concretamente, entonces, por ejemplo, aparecen las madres escolapias. Bueno, en verdad los primeros que aparecen son los padres Cabanis, se llaman así. Ellos allá en Venecia conocen el carisma de Calasanz y ellos quieren adaptarlo a la realidad de Venecia. Y entonces fundan una comunidad que se llama la comunidad de los hermanos cristianos de no sé qué cosa, bueno, los padres Cabanis. Y ellos arrancan esa comunidad de la familia. Luego aparece Paula Montal en España y dice, yo quiero adaptar ese carisma, el Señor me llama a adaptarlo, pero a las mujeres. Porque obviamente en este tiempo los escolapios solamente recibían hombres en sus escuelas. Y ella lo adapta a las mujeres y surgen las madres escolapias. Más adelante surge otro padre escolapio que dice, esa adaptación que está haciendo Paula creo que no corresponde tanto con lo nuestro. Yo quiero hacer otra adaptación, el Señor me va a hacer otra adaptación. También para las mujeres, pero mucho más centrada porque Paula lo centró mucho en formar bien a las mujeres para que sean buenas mamás. En cambio, Faustino Míguez, un santo escolapio, dice, no, yo quiero formarlas para que sean científicas también, porque la mujer tiene un gran potencial. Y funda una comunidad que se llama la Comunidad de las Madres Calasancias. Y así, también hay unas calasancianas, la comunidad de Timón David, hay unos, los de Próbolo, que dicen, ese carisma, yo siento que el Señor me invita a adaptarlo, pero a los sordomudos. Entonces hay una comunidad, no existe aquí en América, solamente está en Italia, que se dedican a vivir el carisma de Calasanz, pero adaptado a la educación de sordomudos, la comunidad de Próbolo. Esas son las comunidades de la familia. Y ya para terminar, y ya te doy la palabra, lo de la santificación de Calasanz es precioso, es precioso. Miren, rápidamente, un proceso de canonización implica como 3 grandes etapas. La primera etapa se llama la declaración de virtudes heroicas. Para que alguien, la iglesia, lo considere santo, lo primero es que tiene que mostrar que vivió de una manera tal que su vida es un ejemplo para otros. Y por eso sus virtudes tienen que ser heroicas. Para mí eso es lo más lindo de la canonización de Calasanz. Porque las virtudes, ¿cuáles virtudes dijo la iglesia? Calasanz las vivió de manera superlativa. La paciencia, la confianza en Dios, porque eso se los explico otro día, pero a Calasanz le destruyeron la orden en sus últimos años y no perdió la confianza. Y la otra virtud fue la virtud de la caridad, el dedicarse a los pobres, pero de manera radical. Ya después de eso viene, ya cuando declaran las virtudes heroicas, entonces viene el proceso de beatificación. Hay que certificar un milagro. Y después del proceso de beatificación viene el de canonización. Hay que certificar otro milagro. ¿Cuál es el asunto complejo? Sí, Calasanz hizo varios milagros en vida. El problema es certifíquelos. Entonces los milagros por los que canonizan a Calasanz y lo beatifican son post-mortem, como en la mayoría de santos, porque es muy difícil certificar los que hizo en vida. Pero hay unos milagros muy lindos, un niño que se le salió un ojo y él le volvió a meter el ojito, él resucitó un bebé, hay unos milagros súper lindos que hizo Calasanz, pero esos eran muy difíciles de certificar. Y además el proceso de Calasanz se tomó muchos años, porque cuando Calasanz murió así como, sí era bueno, pero es que era un poquito como travieso, sí, como que así. Pero también porque es que en la época la escuela pía sufrió mucho, porque la gente, incluyendo los cardenales, consideraban que educar a los pobres era en contra del querer de Dios. La teología de la época decía que Dios quería que la sociedad funcionara con 3 estamentos, nobles, clero, plebeyos, y que eso estaba bien. Y cuando Calasanz comienza a educar a los plebeyos, comienza a surgir una nueva clase social, plebeyos ilustrados, plebeyos que pueden trabajar. Y entonces comienza a decir, pero los cardenales, hay varios documentos de los cardenales diciendo, ese señor está subvirtiendo el orden que Dios quiere. Dios quiere que haya pobres, porque esos pobres hacen el trabajo para los ricos, y ese es el mundo que Dios quiere. A este señor, ¿cómo se le ocurre educar a los pobres? Y entonces lo consideraron un poco heterodoxo. Entonces murió con fama de santidad entre la gente, pero la iglesia desde arriba veía como, me pareció como un poquito subversivo este hombre, no sé. Entonces, no sé, esperemos. Y por eso son casi 100 años hasta su canonización. Eso es. Sí. La primera, yo creo que la parte más bonita de la vida de Calasanz, siendo uno de los pocos santos que realmente vivió una vida en santidad, es su
pelea con querubín. Es complejo. Se encontró un padre pedófilo, lo acusó, pero él tenía Era de una poder familia. dentro de la iglesia romana y es cuando pierde la orden. Y esa es la parte más bonita de Calasanz, porque ya siendo un hombre mayor, y él va a mi queja, uno a los 60, no es bien. Y me falta todavía, pero el tema es, esa es la parte bonita, porque ahí es donde se vive realmente la vida, el sacrificio como de Job que sufrió José de Calasanz. Y de los poquitos que yo considero en lo que hizo, que realmente vivió una vida de santo. La segunda, no, el modelo educativo de él no nació con él. Ya de hecho en Colombia, en Bogotá, se fundó el colegio San Bartolomé en 1604. Entonces ya había una experiencia y todo eso se trajo de los griegos. Y la tercera sí que es una que tengo aquí metido, me dice que es ese llamamiento que tuvo, la palabra que usó fue, bueno, ese llamamiento que tuvo, que dijo que es como lo que Dios quería de él, es determinismo. Y ese determinismo va en contra de la propia filosofía o dogma de la iglesia que habla sobre el libre albedrío. Entonces, yo no considero que estemos hablando de que uno sea llamado a, sino uno tiene unas virtudes y unas capacidades que pueden ser enfocadas a esto y puedo desarrollarme mejor en esto, pero obviamente Dios no determina usted qué quiere hacer, es usted que toma la decisión. Y creo que esa es parte del dogma. Por si acaso, la última cosa, teológicamente, Dios crea de una manera, para un algo. No es determinismo en la medida en que uno puede vivirlo de maneras diferentes. Exacto, libre albedrío. Es decir, y yo lo entiendo, es muy bueno lo que usted dice, porque no es que Dios quiere que Calasanz sea exactamente eso, no. Dios va creando a Calasanz, le va mostrando un camino y Calasanz lo va viviendo a la manera de él. Y eso es lo que le va permitiendo construir su propio camino y en ese camino ir construyendo el querer de Dios. Y eso es un poco lo que dice la antropología teológica, que no es determinista, pero sí parte de, hay algo en el fondo creado por Dios en cada uno de nosotros y es a eso a lo que nos llama, a hacer eso. La manera de hacerlo puede ser diversa, ¿sí? Y ahí es donde entra la libertad humana. ¿Ah? Entonces, pues, bueno, pues sí, si usted lo ve así, sí, claro, puede que usted lo vea así, pero digamos que eso es lo que dice la antropología de la iglesia, que no es determinista, técnicamente, ¿no? Pero bien, ahí está, pero muchas gracias. Sí. No solamente por Calasanz, sino también cuando tú hablabas de los dominicos. Ese mismo aspecto teológico de antropología fue con Santo Tomás de Aquino. Entonces, Santo Tomás de Aquino le dijeron, usted no ha hecho esos milagros de salvamiento o de curar a alguien, ¿no? Pero sí es la otro punto de vista antropológico de la religión que dice el libre albedrío está allí, pero lo importante para que sea un santo es que ese hombre haya demostrado en su vida pues actos heroicos como el primer punto, y eso también lo tuvo en cuenta la iglesia para nombrar los santos. No necesariamente tenían que probarse en el sentido de un milagro casi que, ¿cómo lo llamaríamos? Básico del término religioso, ¿no? De resucitar a alguien, de sanar a alguien, no, sino la otra concepción de la comunidad, como tú bien mencionabas, cómo se conformaba. Sí, señor. Sí, señor. Jaimito. Otra cosa que yo quiero decir ahí es, así como cuando el padre Checho nos comienza a hablar de la vocación, es como ver lo que Checho está diciendo en este momento ahorita, y es como ver como un colegio Calasanz en nuestros hijos no es concebir la vocación desde lo religioso. Aquí todos van a ser curas y todos en los colegios van a ser curas y van a ser monjas, sino como es de la vocación, lo que está diciendo ahorita ahí es cómo nos va mostrando a los estudiantes, a nuestros hijos, que la vocación es un servicio y que se sirve desde la ingeniería, desde la medicina, desde la contabilidad, desde la opción vocacional que el estudiante va a escoger para su vida. Pero también hay algo más interesante y como más adentro para reflexionar es cuál es el llamado de Dios en esa profesión, en esa vocación que el estudiante va escogiendo. Creo que lo bonito también que tienen los padres calasancio de la formación calasancia. Lo he aprendido ahí conociendo a través de algunas otras experiencias, y
y es ver cómo de verdad no es con esa espiritualidad desde pequeñitos, es mostrar que, oiga, verdaderamente yo estoy para servir, que es la palabra tal vez más importante, desde la profesión que yo quiera escoger. Por eso la orientación vocacional no solamente es para ser curas y para ser monjas, sino para servir en la sociedad desde la perspectiva que sea. Y también cabe la palabra el discernimiento entre el libre albedrío, porque el discernimiento también a veces lo logramos entender que puede ser, que es también original desde un discernimiento vocacional para ver si voy a ser sacerdote, que es el caso como siempre lo pongo en el que está mi hijo, por ejemplo. Pero también es el discernimiento que está, oiga, en la sociedad, ¿qué voy a hacer? Si voy a ser ingeniero, si voy a ser médico, si voy a ser enfermera, si voy a ser matemático, si voy a ser profesor, y es desde cómo es que, como le decía José Calazán, en la comunidad, cómo pongo mis cualidades, mis competencias, mis habilidades al servicio de los demás. Creo que desde esa perspectiva también pues funciona esa filosofía de José Calazán. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muy rico para mí haber compartido este ratico con ustedes. Y bueno, y a la hora